Brown Minipyme. Presentamos segunda edición de 24 horas. Ferrocarriles decidió suspender servicio de trenes entre Santiago y Temuco. Nuevo jefe de la FACH interesado en la designación de más jueces de derechos humanos. El presidente Lagos afirmó que funcionarios corruptos deben ser castigados por la justicia. Nueva emergencia ambiental en La Serena y Coquimbo por contaminación del río Elqui. Consejo de Seguridad de la ONU aprobó proyecto para desarmar a Irak. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la segunda edición de 24 horas. Comenzamos las noticias contándoles que el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Saravia, manifestó su interés en que se designen más jueces para agilizar los procesos sobre derechos humanos. Visitas protocolares realizó el nuevo comandante en jefe de la FACH esta mañana. Primero concurrió al Palacio Aristía para reunirse con la presidenta de la Cámara Baja, Adriana Muñoz. Ahí se refirió al desarrollo de los procesos por derechos humanos. Poner como postura que si es posible que existan más jueces dedicados a los temas y eso produce en un marco regulatorio normal y completamente regular con la independencia que tienen los tribunales, el que se acelere, por supuesto, bienvenido, pero si no es así, ellos tienen su propio ritmo. ¿Pero sería el deseo de la Fuerza Aérea que se ocurriera, indudablemente? Yo creo que es el deseo de mucha gente, sí. Luego se reunió con el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, con quien se manifestó dispuesto a usar a la iglesia para entregar información sobre detenidos desaparecidos en caso de tener nuevos antecedentes. Manifestamos, como siempre, la disposición de la iglesia para recibir cualquier información con el mayor sigilo, sabiendo que son informaciones debidas a los familiares detenidos desaparecidos. El general Saravia también se reunió hoy con el presidente de la República, Ricardo Lagos, en el Palacio de la Moneda. Y en política, la democracia cristiana dio una señal de firmeza en el llamado caso Coimas. Anoche suspendió la militancia a los diputados Jaime Jiménez y Cristian Pareto, y esta tarde ambos comparecerán ante el Tribunal Supremo para que resuelva su posible expulsión de dicho partido. Las acusaciones contra los diputados DC Jaime Jiménez y Cristian Pareto tomaron todavía más gravedad cuando trascendió a través de la prensa que el empresario detenido en Rancagua, Iván Sánchez, era pieza clave del caso Coimas. Esas versiones señalan que Sánchez habría sido el nexo entre los dos parlamentarios y Carlos Filippi. La intención de Filippi habría sido que Jiménez y Pareto hicieran públicas las irregularidades contra algunas plantas de revisión técnica en Rancagua, y Sánchez habría cobrado un cheque por 20 millones de pesos, que sería el pago de Filippi a los parlamentarios por divulgar esas denuncias. El diputado radical Eduardo Lagos, hoy suspendido de su militancia, participó de una reunión entre Pareto, Jiménez y el empresario de plantas revisoras Alejandro Denham, pero asegura que nada supo sobre el supuesto pago de 20 millones de pesos de Filippi a los parlamentarios demócratas cristianos. Era una situación, una maquinación que se estaba preparando en contra de, según los antecedentes que yo manejo hoy día, en contra de mi amigo Patricio Tombolini. En la DC tampoco quieren hablar del tema. No me pronuncio. Aquí lo grave para nosotros es que se dañó la confianza pública por una acción indebida, temeraria, y se dañó la imagen del partido en cuanto a la transparencia que debe existir. La decisión del Consejo de anoche fue suspenderles la militancia a Pareto y Jiménez y se pidió al Tribunal Supremo que evalúe su expulsión de la democracia cristiana. En la DC no descartan que si la justicia determina que son culpables, pierdan su cargo de diputados. Habrá que estudiarlo, yo sé que el Partido Socialista lo está estudiando, nosotros lo veremos, pero indudablemente una situación grave, pero si existe la inhabilidad no le quepa la menor duda que nosotros la vamos a pedir. Si existe la causal, la vamos a pedir para todas aquellas personas que incurran en ella, sean de donde sean. Esta tarde los diputados Pareto y Jiménez harán sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, y la decisión sobre la expulsión podría tomarse en las próximas horas o días. Y en el mismo tema, el ministro a cargo del denominado caso Coimas, Carlos Aranguis, realizó nuevas diligencias ahora fuera de las dependencias de los tribunales de justicia en Rancagua. Viajó hasta la zona donde se entrevistó con los diputados Juan Pablo Letelier y Aníbal Pérez. Antes de las 8 de la mañana de hoy, el ministro en visita, Carlos Aranguis, ya estaba realizando diligencias, pero esta vez fuera de los tribunales de Rancagua, ya que se entrevistó con los diputados Aníbal Pérez y Juan Pablo Letelier para corroborar algunos antecedentes de la causa que investiga.
No puedo decirle ninguna cosa. Pero estuvo en Rengo, ministro. He estado en muchas partes, He estado en muchas partes. No puedo decirle nada. De acuerdo a lo señalado por los diputados Aníbal Pérez y Juan Pablo Letelier, su entrevista con Aránguiz abordó temas tangenciales a la investigación principal que se lleva adelante. Yo le reiteré que estoy a su disposición de cooperar en todo lo que sea posible para que se identifique a fondo. Esto es las entregas de planta de revisión técnica por pago de favores en una situación que ha molestado y violentado la opinión pública. También se reunió esta mañana con el ministro la presidenta nacional de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para aportar antecedentes que corroborarían irregularidades denunciadas al interior de esa cartera. No es primera vez que esta asociación de funcionarios los ha colocado en la prensa. ¿Podría contar un poco de qué se refiere a esos documentos? Sobre los honorarios de funcionarios que no asistían al ministerio, sobre esos dictámenes de la Contraloría que no fueron tomados en cuenta, que dicen atención a irregularidades en la subsecretaría y específicamente algunas otras denuncias respecto de irregularidades en la concesión de plantas revisoras de la Quinta Región. Por otra parte, el ministro sumariante debe resolver hoy la situación legal del detenido empresario Gabriel Álamo, ya que al cumplirse el 5.º día de su detención debe ser procesado o puesto en libertad por falta de mérito. Las diligencias del ministro Aránguiz continúan. El presidente Lagos fue enfático en declarar que serán los tribunales de justicia los que castigarán a aquellos funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Más detalles al respecto, por supuesto, nos entregan directo desde el Palacio de la Moneda. Arturo Harlen, ¿cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Lagos reiteró que Chile es un país de gente honesta, sobre todo sus funcionarios públicos, que ese es lo general en el trabajo de gobierno, en que los funcionarios públicos no cumplen ilícitos. Y fue bastante duro y enfático a señalar que quienes sí lo hagan deben ser castigados por los tribunales. Escuchemos. Estamos orgullosos de cómo debemos hacerlo. Y por eso no estamos contentos cuando vemos lo que ha ocurrido en estos días. Porque lo que ha ocurrido en estos días, tenemos que ser capaces de decir no. Y esa es una tarea que todos tenemos que decir no. No queremos que hayan actos deshonestos, actos delictuales en ningún lugar de Chile. Y la gente que está en la administración pública, al igual que el resto, son gente honesta. Y aquellos que no cometen actos de honestidad y cometen actos ilícitos, los tribunales están para juzgar y castigar a aquellos que hacen cosas incorrectas. En Chile la corrupción no. Lagos formuló estas declaraciones en una ceremonia que se realizó en la comuna de Pudahuel, donde entregó material de estudio a un grupo de trabajadores que participan en el programa Chile Califica, y donde más de 41.000 personas a lo largo de todo el país están cumpliendo con sacar su cuarto medio, es decir, completando sus estudios escolares. Se estima que en Chile alrededor de 9,6 años es el promedio de estudio, el promedio de escolaridad de los chilenos. Sin embargo, el presidente Lagos reiteró que en el país se va a obligar a la gente a cumplir 12 años como mínimo de estudio. En otra materia, el ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, señaló esta mañana que por lo menos hoy día no habría cambios de intendentes. Adelante en los estudios. Bueno, Arturo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en otro tema fue suspendido el servicio de transporte ferroviario Índigo entre Santiago y Temuco, mientras no se clarifiquen los detalles del accidente de Daniela García. Recordemos que la joven universitaria perdió sus extremidades luego de caer de un tren. La decisión fue tomada cuando se cumple una semana del trágico accidente. Los equipos dejan de operar a partir de hoy. Sin embargo, no se descartó que en un futuro cercano sea retomado con máquinas más modernas. Hasta que no se demuestre cómo ocurrió y no pueda, por lo tanto, tomar las medidas de seguridad correspondientes para que esto no se vuelva a repetir, todos los equipos, no solamente estos vagones, todos los equipos que están involucrados en este accidente, todos, los vagones, locomotoras, todos los coches que prestan los servicios Santiago-Temuco, son retirados a partir de este minuto de circulación. Ferrocarriles del Estado iniciará la devolución a quienes tienen pasajes dispuestos para esta noche o a futuro. Junto con esto anunciaron que la empresa ha dispuesto una investigación interna que debería arrojar las primeras conclusiones durante la próxima semana.
También desmintieron tajantemente que los vagones donde ocurrió la caída hubiesen sido modificados. Esta fue la respuesta a la acusación que hicieron compañeros de Daniela. Ellos aseguraron que esta placa metálica entre los vagones había sido desplazada para cubrir el espacio por donde habría caído la joven. También dicen que iluminaron el lugar. Para esta tarde se espera que peritos de investigaciones incauten los vagones donde ocurrieron los hechos. Y nos vamos al norte del país porque en la cuarta región la empresa minera Cobrex, por segunda vez en el año, arrojó desechos de relaves al caudal del río Elqui, que abastece de agua a La Serena y Coquimbo. Las autoridades realizan las primeras evaluaciones para determinar las causas de esta emergencia ambiental. Nuevamente la empresa minera Cobrex, ubicada en la localidad de Marquesa, arrojó los desechos de los relaves mineros al caudal del río Elqui. Esta mañana autoridades ambientales y de salud comenzaron las primeras pesquisas para evaluar la calidad del agua contaminada. Podemos decir que estamos en una fase de inspección de muestras, de colecta de información y muestras de agua para ver la envergadura de la eventual emergencia ambiental. Pero efectivamente el agua está saliendo contaminada para el río. Sí, acabamos de ver si hay relaves circulando por el río. Y es evidente que hay un impacto que nosotros queremos evaluar ahora a través de la toma de muestras para análisis químico y poder ver realmente cuál es la situación del río. Por su parte, la empresa de servicios sanitarios de Coquimbo, que abastece de agua a la cuarta región, informó que apenas supieron de este incidente, la planta que recibe el caudal del río se cerró y ante la emergencia están usando las reservas de agua. El producto que hoy día estamos consumiendo es producido a través de nuestra batería de pozos, que son cerca de 20 pozos más un dren, y estamos produciendo cerca de 900 litros por segundo para una demanda que esperamos sea de 800 litros. Por lo tanto, el abastecimiento desde el punto de vista de la calidad y la cantidad está absolutamente garantizado y en esto queremos ser muy categóricos. Mientras esta tarde se entregarán los primeros resultados del análisis de agua, las autoridades están realizando la investigación de las causas de este accidente ambiental para determinar las responsabilidades, ya que es la segunda vez que esta empresa vierte contaminantes en el caudal del río Elqui. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos y Gran Bretaña se anotaron un contundente triunfo diplomático en su campaña contra Saddam Hussein. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una durísima resolución que obliga a Bagdad a someterse a un nuevo régimen de inspección de armas de destrucción masiva. Por unanimidad, los miembros del Consejo de Seguridad aprobaron el proyecto presentado por Londres y Washington. La resolución especifica que esta es la última oportunidad que se le da a Irak para que desmantele sus armas de destrucción masiva, lo cual lleva implícito la amenaza del uso de la fuerza, pero además establece condiciones mucho más rígidas que las hasta ahora existentes, entre las que figuran libre acceso a todas las instalaciones elegidas por los inspectores. Así también obliga a Bagdad a entregar en un plazo de 30 días un listado completo sobre programas de desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares y de misiles balísticos. Irak dispone de 7 días para responder si acepta o no las condiciones. Los inspectores viajarán al país en 45 días más y presentarán su informe 60 días después. Los invitamos a hacer una pausa y cuando regresemos les contamos que confirman brote epidémico de hepatitis del tipo A en la séptima región. Más de 100 casos de hepatitis A se han detectado en las últimas semanas en Parral, séptima región. Según especialistas, se trata de un brote epidémico que ya comenzó a ser estudiado por el Servicio de Salud. Los casos no han sido detectados en el hospital de Parral, donde sus registros solo dan cuenta que allí, según el director Patricio Blanco, se ha visto lo habitual en lo que va corrido del año. Esta patología ha sido detectada principalmente en las consultas privadas, donde incluso un solo especialista en menos de un mes ha atendido a más de medio centenar de pacientes cuyos exámenes de sangre confirman la existencia de este virus. Ayer pude confirmar 5 casos nuevos, solo en el día de ayer. ¿Esto no es algo estacional según su visión profesional? No, absolutamente no, es categórico. El médico asegura que el tema ha sido analizado con preocupación entre sus colegas, confirmándose más casos que sobrepasan, resaltan, los 100. Ante esto, el Servicio de Salud ya inició una investigación epidemiológica para detectar el foco de contaminación. El mayor número de casos se ha dado principalmente en el sector urbano y como se trata de una enfermedad que se transmite por las deposiciones o excretas, las autoridades de salud han hecho un llamado a extremar las medidas de higiene en el hogar y los colegios.
Y en el ámbito judicial se cierran las puertas para un posible enjuiciamiento al ex general Augusto Pinochet en el caso Prats. Más detalles desde tribunales con el periodista Gerson del Río. Gerson, cuéntanos. Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Efectivamente, porque el Pleno de la Corte Suprema declaró inadmisible la apelación de los abogados de la familia del general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Argentina, por medio de un atentado explosivo. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de lo que ocurrió a comienzos en septiembre del 74. Declaró inadmisible este recurso para revisar la solicitud de desafuero de Augusto Pinochet Ugarte. Recordemos que Pinochet estaba siendo requerido por la justicia argentina, específicamente por la jueza María Servini de Cubría, quien está investigando este doble homicidio. La Corte de Apelaciones ya había rechazado con alegatos esa solicitud de extradición y los abogados de la familia Prats entonces interpusieron un recurso ante la Corte Suprema, un recurso de apelación. Sin embargo, en el pleno de hoy, reunido esta mañana, se declaró inadmisible esa solicitud. Entonces prácticamente no existe ninguna posibilidad de que se revierta ningún otro recurso en lo sucesivo. Y en otra información, hoy concurrieron hasta acá al Palacio de Tribunales los médicos y psiquiatras del Servicio Médico Legal para hacer una presentación por escrito también al Pleno de la Corte Suprema, haciéndole ver todas las dificultades que han tenido por la implementación en algunas regiones de la reforma procesal penal. En concreto, ¿qué es lo que pasa? Ellos muchas veces, teniendo contratos a honorarios, por lo tanto trabajos suplementarios, son requeridos incluso a veces bajo percibimiento de arresto por algunos tribunales de regiones y lamentablemente esto genera un problema bastante serio para ellos en lo personal, pero además también hicieron una crítica bastante fuerte a todo lo que ha sido la administración y a la designación de las autoridades del Servicio Médico Legal. Francisco. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahí entonces la información de tribunales. Nos vamos fuera del país porque pese a la total oposición del gobierno colombiano fue puesto en libertad Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los poderosos jefes del desaparecido cartel de Cali. El narcotraficante fue excarcelado tras solo 7 años de prisión gracias a un polémico beneficio de reducción de penas. Rodeado de escoltas y en un vehículo blindado, Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como el ajedrecista, abandonó pasada la medianoche la prisión de Cómbita en el noroeste de Bogotá. Su salida fue concretada luego de que fracasaran los intentos del gobierno para impedir que se le otorgara libertad condicional por buena conducta, como fue decidido por la justicia de ese país. Su hermano Miguel, sin embargo, no corrió la misma suerte, ya que fue condenado a 4 años más de cárcel por un caso de soborno a un juez en Bogotá. El presidente Álvaro Uribe aseguró sentirse avergonzado tras su infructuosa batalla con el Poder Judicial. Es un día muy doloroso para la sociedad colombiana y es un peligro muy grande el que se abre a los pies de todos los ciudadanos de bien. La excarcelación del ex capo de la droga no dejó indiferente a Estados Unidos, principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca expresó su profunda decepción por la medida que calificó como desafortunada. Y en Perú, una familia dio una brutal golpiza al equipo médico de un hospital al que culpan de la muerte de un niño y su abuelo. El niño de 5 años murió tras ser operado de un tumor. De nada han valido las innumerables explicaciones del director del centro hospitalario ubicado en Trujillo, al norte de Lima, que asegura que se hizo todo lo posible por salvar al pequeño. Tras pasar 5 días en la unidad de cuidados intensivos, su corazón no resistió la intervención quirúrgica y murió. A la familia proveniente de una zona rural, nada le saca de la cabeza que el equipo médico es culpable también de la muerte del abuelo, que sufrió un ataque al corazón tras enterarse del fallecimiento de su nieto. ¡Mi padre ha fallecido! ¡Mi sobrino lo mataron acá! ¡Acá mataron a mi sobrino! ¡Acá mi padre también de un derrame cerebral! La pérdida de estos 2 miembros de la familia enfureció a estas personas, que dejaron al menos 6 enfermeras heridas. En su furiosa búsqueda de explicaciones, la familia también destrozó una serie de implementos hospitalarios. Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos les contamos acerca del escándalo en la lotería taiwanesa que obliga a retirar millones de boletos. Les adelantamos, hay un verdadero escándalo en la lotería taiwanesa. Las autoridades retiraron millones de boletos del tipo raspa y gana tras descubrir que se podía saber de antemano cuáles eran los cartones ganadores. El escándalo paralizó la lotería del Banco de Taipei y generó alarma, ya que el mismo método puede aplicarse a boletos de otros juegos de azar. Quienes descifraron los códigos lograron establecer una relación entre los códigos de barra visibles y los premios ocultos, lo que les permitía elegir los cartones premiados.
Las autoridades aclararon que el método solo es aplicable a los premios pequeños, ya que en ese caso no se cambian los códigos durante semanas. En los premios grandes, los sistemas de comprobación cambian en cada ocasión. Lo más curioso es que según los expertos legales consultados, quienes lograron descifrar los códigos no pueden ser juzgados, ya que lograron descubrir los premios usando su habilidad y no violando o transgrediendo las normas legales. Nubosidad parcial variando a nublado y una máxima de 20 grados se espera para esta tarde en la capital. El siguiente es el informe del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. El extremo norte estará con nubosidad parcial variando a despejado. Copiapó, La Serena estará despejado. La zona central tendrá cielos con nubosidad parcial variando a nublado. De Talca a Los Ángeles habrá cielos nublados con chubascos débiles, mientras que de Temuco a Puerto Montt se presentará también nublado y con chubascos. El extremo sur del país igual estará nublado y también con chubascos débiles. 2:30 de la tarde en punto, hasta acá dejamos las noticias. Por supuesto, el reencuentro será a contar de las 18 horas con la edición vespertina de 24 horas. Recuerde que nos puede visitar en nuestro sitio en la red. Que tenga muy buenas tardes. Con el auspicio de Brown Mini Pimer, hemos presentado segunda edición de 24 horas. Te acompaña TVN.